Es opresión patriarcal. Interesante. ¿Chicharito cancelado? ¡Qué vergüenza! Está sumiendo su carrera al abismo, el ídolo en problemas. Lo que estás a punto de ver está sacudiendo al fútbol mexicano como una tormenta. Chicharito, el máximo goleador histórico de nuestra selección, está siendo señalado, criticado, atacado, incluso cancelado. Todo por un video que publicó en redes. ¿Pero fue realmente para tanto? Quédate hasta el final, porque aquí no solo te voy a contar lo que dijo, sino cómo reaccionaron las figuras más poderosas del país y cuál es la verdad detrás del escándalo. Todo empezó con un reel que Javier Chicharito Hernández subió a sus redes. En ese video, con música épica de fondo y tono de coach de vida, soltó frases como: "No tengan miedo de ser mujeres, están erradicando la masculinidad. Un hombre puede ayudarte a guiarte, y eso no está mal". A los pocos segundos, los comentarios se llenaron de fuego. La conversación se salió de control. ¿Estaba promoviendo el machismo o simplemente compartiendo una opinión personal? Lo cierto es que su mensaje fue interpretado como muy fuera de lugar, según reportó NH Register. Las críticas no venían solo de fans, sino de activistas, periodistas y hasta políticos. La pregunta aquí es: ¿qué tanto se puede opinar hoy sin ser castigado? ¿Realmente dijo algo ofensivo o tocó una fibra sensible que nadie quiere admitir? Todo esto ha generado una reacción masiva en redes. Y sí, el clip se volvió viral, pero lo que vino después fue una tormenta que ni él se imaginaba. La respuesta de las instituciones. La líder del país, Claudia, se pronunció directamente: "Chicharito aún tiene mucho que aprender". Una frase corta, pero dura. Cuando la líder federal entra al debate, ya no es solo una polémica de redes, es un tema nacional. Reuters confirmó esta declaración y detalló que la Federación Mexicana de Fútbol también actuó. Lo multó oficialmente. Sí, como lo escuchas. Una multa económica solo por opinar, pero es que Chicharito realmente se la voló, pues sabe toda la gente a la que puede influenciar y su discurso en estos tiempos estuvo de más. La FMF, Liga MX y Liga MXMI dijeron que su discurso promovía estereotipos y que no se debía tomar a la ligera. ¿Tú crees que fue para tanto? Porque aquí ya no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de qué tan libre puede ser un deportista para hablar. ¿En qué momento una opinión se convierte en algo mediático? Lo cierto es que debió medir sus palabras y no promover ciertas conductas. Sanción de Chivas. Cuando tu equipo te voltea la cara, la acción más dura no vino de afuera, vino de adentro. El Club Guadalajara, su casa actual, se deslindó públicamente de sus comentarios. Y no solo eso, lo sancionó internamente. Yahoo Sports reportó que la directiva de Chivas no toleraría mensajes que no representen los valores del club. Chicharito pasó de ser el estandarte de regreso a casa al jugador incómodo del momento. Lo más increíble es que no rompió ninguna ley, no se metió con nadie directamente, pero aún así, su consecuencia fue ejemplar. ¿Estamos viendo cómo se sanciona a una figura pública solo por decir lo que piensa? ¿O es justo que, por su influencia, tenga que ser más cuidadoso con lo que publica? Los medios lo están acabando, y algunos gozan hacerlo. Cuando los medios tradicionales huelen el momento mediático, arremeten sin piedad. Periodistas, influencers y comunicadores aprovecharon para sumarse a la tendencia, tacharlo de ignorante, machista e insensible. Gonzalo Miró, por ejemplo, lo criticó con dureza desde España. Según as.com, sus palabras fueron: "Chicharito representa una ideología retrógrada y soez". Muchos no solo arremetieron sus palabras, sino también su persona, su inteligencia, hasta su espiritualidad. Para Chicharito haber subido esos videos fue un total error, pues su reputación hoy ha quedado en el suelo y no creo que la vuelva a recuperar. Fue algo tipo Ángela Aguilar y Cristian Nodal, o incluso Yaritza y su esencia. Y es que lo peor que puede hacerse hoy en día es meterse con temas sensibles que más bien deberían ser inexistentes. El problema es que cuando ya no hay espacio para el matiz, todo se convierte en blanco o negro, y Chicharito se convirtió en blanco de todos. Su carrera en picada, el ídolo sin gol. Y como si no fuera suficiente, su nivel deportivo también está siendo cuestionado. Desde su regreso a Chivas, solo se ha metido 2 goles en 25 partidos, una cifra bajísima para alguien con su nombre. ESPN Deportes lo reportó con frialdad. Su desempeño ha sido flojo, sus minutos limitados y su liderazgo en duda. La afición, que antes lo aplaudía por todo, ahora lo critica por todo. Los medios dicen que está más enfocado en ser influencer que futbolista, y algunos opinan que esta polémica solo refleja un intento desesperado por seguir vigente. ¿Es así? ¿O simplemente estamos viendo a un hombre en transición buscando su nueva identidad fuera de la cancha? Pero lo que realmente molesta a muchos es la desconexión emocional.
Ya no vemos a ese Chicharito hambriento que se rompía el alma en cada balón dividido. Ahora lo vemos desconectado del juego, sonriendo en Twitch, grabando videos con influencers y dando mensajes de amor propio mientras su equipo pierde en la cancha. ¿Está mal reinventarse? Claro que no, pero ¿puede hacerlo mientras sigue usando la playera de un club histórico como Chivas? Muchos exjugadores y comentaristas ya lo dijeron, el club no está para experimentos espirituales. A veces parece que Javier está más interesado en su narrativa de crecimiento personal que en su rol como referente de un equipo. Y eso pesa, porque el fútbol no perdona, el público tampoco. Además, sus rivales ahora lo ven como alguien vencible, ya no le tienen miedo, y sus propios compañeros, aunque lo respetan, no parecen confiar ciegamente en él. Pero detrás de todo eso, también hay una verdad incómoda. No todos saben envejecer bien en el deporte. El ego duele cuando ya no se es el mismo, y Chicharito, por más frases positivas que repita, parece estar luchando con eso. ¿Es este el principio del final? ¿O el inicio de su redención más inesperada? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que el ídolo sin gol se ha vuelto el blanco favorito de las críticas, y cuando el balón no entra, ni la fama, ni los seguidores, ni los likes te salvan. Sincera u obligada, luego de varios días de silencio, finalmente habló. En su cuenta oficial publicó un comunicado que decía: lamento profundamente cualquier confusión o malestar. No fue mi intención ser imprudente ni dividir. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme mejor. ESPN replicó el mensaje. Algunos lo aplaudieron, otros lo consideraron tibio, calculado, poco valiente. Lo cierto es que el error ya estaba hecho. Sus marcas ya no lo promocionan. Chivas lo mantiene en segundo plano. Y su nombre ya no inspira admiración, inspira controversia. Pero te pregunto, ¿qué más esperaban que hiciera? ¿Tenía opción real de defenderse o ya lo habían etiquetado como el villano desde que tocó un tema incómodo? La opinión pública, cuando se enciende, no da espacio a los matices. Quieren una disculpa inmediata, impecable, emocional, y si no la das como ellos esperan, se siente como si echaran más activador a las brasas. Y aunque pidió perdón, muchos no escucharon. Otros simplemente no quisieron perdonar. Y algunos aprovecharon la polémica para recordarle cada error del pasado, como si eso lo definiera por completo. La pregunta que queda en el aire es, ¿estaba realmente arrepentido? ¿O fue una estrategia para apagar el caos? Y si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo reaccionarías? Porque una cosa es equivocarte, y otra muy distinta es tener que disculparte con un país entero que ya decidió no creerte. Lo que nadie te cuenta, su lado espiritual y nuevo pensamiento. Hay una parte de esta historia que casi nadie menciona. Mientras los medios se enfocan en sus polémicas declaraciones o su escasa presencia en el campo, Chicharito lleva meses hablando de otra cosa: crecimiento personal, espiritualidad, energía masculina y despertar interior. Sí, aunque parezca extraño, viniendo de un futbolista que antes evitaba estos temas, ahora se le ve hablando de propósito, vulnerabilidad masculina, liderazgo emocional. Incluso ha citado ideas de autores controversiales como Jordan Peterson y en ciertos lives ha compartido reflexiones cercanas a las de Andrew Tate. Se muestra más reflexivo, más filosófico. Pero, ¿eso ayuda dentro de la cancha? Esa es la pregunta incómoda, porque mientras medita y predica sobre la energía masculina, su rendimiento ha sido duramente criticado. No está metiendo goles, no lidera, no se le ve rápido ni decisivo. Y para muchos, su rol principal debería ser ese: marcar goles y dejar el alma en la cancha. ¿Está perdiendo el enfoque? Algunos creen que sí, dicen que se distrajo, que está más enfocado en su crecimiento espiritual que en su preparación física. Otros piensan que se está refugiando en estos discursos como mecanismo para sobrellevar la presión, y no falta quien lo acusa de posar como gurú mientras en el fútbol ya no da resultados. A eso se suma su presencia en Twitch, donde habla de videojuegos, mentalidad, relaciones y hasta de lo que significa ser hombre en el siglo XXI. Pero nuevamente, ¿qué tanto de eso le sirve a su equipo? Porque la afición no quiere un líder espiritual, quiere un delantero poderoso, un referente que haga vibrar el estadio. Y ese Chicharito ya no está. Sus números hablan. En sus últimas participaciones no ha logrado destacar ni físicamente ni como figura clave del vestidor. Y mientras más habla de temas filosóficos, más se siente la distancia entre el jugador que fue y el que ahora intenta reinventarse. ¿Está en un proceso legítimo de transformación? ¿O está justificando con palabras profundas un retiro que ya no puede evitar? Yo pienso que la respuesta está entre líneas. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que cambió para bien o para escapar de algo? Muchos creen que el mayor enemigo de Chicharito no fueron los defensas que lo marcaban partido tras partido, ni siquiera los técnicos que no lo ponían de titular.
Para muchos, el verdadero obstáculo en su carrera fue su propio ego. Sí, ese ego que se alimentaba con cada gol, con cada titular de el máximo goleador de la selección, con cada camiseta del Real Madrid o del Manchester United que colgaba en su closet. El mismo ego que lo hacía pensar que tenía derecho automático a ser convocado, incluso si llevaba meses sin marcar un gol relevante. Y ojo, no lo digo yo. Él mismo, en entrevistas recientes, ha confesado que se metió en un ciclo de autocomplacencia. ¿Qué significa eso en español claro? Pues que se sentía tan realizado con lo que ya había logrado, que dejó de exigirse como antes, se aplaudía solo, se motivaba con videos de sí mismo, se decía soy una leyenda antes de saltar a la cancha, aunque al minuto 20 ya estuviera caminando. Según él, todo eso era una forma de protegerse del juicio, de los comentarios, del miedo a no ser suficiente. Porque claro, cuando fuiste el niño mimado de México y todos esperaban que fueras el nuevo Hugo Sánchez, cualquier crítica duele más. Pero la realidad es que muchos ya no veían al Chicharito hambriento, al que se barría por una pelota, al que se emocionaba con cada pase. Veían a un jugador cómodo, alejado del nivel competitivo que exige el fútbol de élite. Y lo peor es que ese conflicto interno lo empujó a tomar decisiones que terminaron por fracturar su imagen pública. Se alejó de la selección, se distanció de entrenadores clave. De pronto parecía más ocupado grabando podcasts sobre energía masculina que entrenando definición frente al arco. ¿Te imaginas a Jared Borgetti hablando de liderazgo masculino mientras entrenaba tiros de esquina? ¿O a Cuauhtémoc Blanco filosofando sobre la energía cuántica del balón? No, ¿verdad? Porque al final, el mayor compromiso de un delantero es meter goles. Punto. No importa cuántos libros leas o cuántas meditaciones hagas al amanecer. Si no marcas, no sirves. Y eso, para muchos aficionados, fue el verdadero problema. Chicharito dejó de competir como antes, pero seguía hablando como si aún estuviera en su mejor momento. ¿Fue un mecanismo de defensa? Probablemente. ¿Una negación prolongada del retiro? Puede ser. ¿Una sobrevaloración de su propio mito? Bastante probable, pero como siempre, la última palabra la tiene la cancha. Y en los últimos años, la cancha ha hablado fuerte, muy fuerte. ¿Te acuerdas de ese Chicharito sonriente, humilde, que en cada entrevista parecía el cuate buena onda que todos queríamos como compa? Bueno, ese se quedó en algún vestidor del 2015, porque lo que vino después fue una versión mucho más áspera. Cuando comenzó a responder con sarcasmo a los periodistas, algunos se sintieron ofendidos, otros fascinados, pero la mayoría confundidos. ¿Era una etapa? ¿Una crisis? ¿O simplemente ya se había cansado de fingir? Lo cierto es que su trato con los medios cambió drásticamente. Ya no era ese delantero sonriente que se tomaba fotos con todos. Ahora era una especie de sensei zen mezclado con diva de Hollywood, que daba entrevistas como si nos estuviera haciendo un favor. Y claro, en el fútbol mexicano, donde los medios prácticamente te cocinan vivo si no eres buena onda, eso no le salió nada barato. Pero eso no fue todo. También comenzaron a surgir rumores sobre roces con otros jugadores dentro de la selección, y no de los nuevos, sino con los que antes eran sus cuates. Algunos decían que su comportamiento en las concentraciones ya no era el mismo, que se aislaba, que no convivía, que todo lo quería controlar. ¿Estaba cambiando para bien o simplemente el ego ya no cabía en la concentración? Y mira, no estamos aquí para tirarlo por gusto, aunque a veces se lo gana con ganas. Pero en este canal, Verdades sin Máscaras, hablamos sin pelos en la lengua. Porque mientras en otros lados maquillan los hechos, aquí te los mostramos tal cual, crudos, incómodos y sin filtros. ¿Qué pasó con ese liderazgo de vestidor que alguna vez tuvo? ¿Dónde quedó esa conexión emocional que lo hacía el alma del equipo? Al parecer, todo eso se fue desmoronando poco a poco, con actitudes que empezaron a generar distancias. Y ojo, no es que estemos sacando cosas de la nada. Él mismo se quitó la máscara. Nosotros solo señalamos lo evidente. Y con gusto, claro, porque qué satisfacción poder decir las cosas como son. Así que si tú también eres de los que prefiere escuchar la verdad sin adornos, suscríbete ya a Verdades sin Máscaras, porque aquí seguimos quitando caretas, aunque hay algunos que se las arrancan solitos. ¿Será el fin de una era? ¿Emergen rumores de retiro o regreso milagroso en 2024 con una rodilla más frágil que su relación con algunos entrenadores y una carrera en la MLS que pasó de brillante a, digamos, moderadamente relevante? Los rumores empezaron a estallar como palomitas de maíz en microondas. ¿Se retira Chicharito? ¿Es este el cierre definitivo de uno de los capítulos más intensos y polémicos del fútbol mexicano moderno? Algunos insiders, esos mismos que alguna vez juraron que iba al Inter de Miami con Messi, y ya vimos cómo acabó eso, aseguran que Javier Hernández ya está planeando su adiós con moño y todo, que ya habló con su familia, que va a lanzar un podcast para despedirse, que hasta tiene listo el típico video emocional con música de piano y tomas en blanco y negro diciendo «Gracias fútbol».
Pero por otro lado, hay quienes aseguran que él sigue aferrado a una esperanza. Volver a la selección y tener ese último baile, al puro estilo Jordan, pero sin los 6 anillos. Y aquí viene lo más interesante. Él no lo desmiente. De hecho, ha dejado pistas tan ambiguas como sus declaraciones postpartido. Un día dice que ya está en paz con su carrera, y al siguiente publica una historia en Instagram entrenando con cara de "aún tengo fuego". Entonces uno se pregunta, ¿de verdad planea regresar? ¿O solo no soporta ver que ya nadie le está pidiendo fotos en el aeropuerto? Porque aceptémoslo, no es lo mismo jugar en el Real Madrid que en el Galaxy. No es lo mismo meter goles en el Old Trafford que hacer lives en Twitch diciendo sí, 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 mientras se ríe con Ibai. Pero hey, cada quien vive su proceso. Ahora bien, hay una pregunta que está flotando en el aire como balón sin dueño en el área chica. ¿La selección necesita a Chicharito? ¿O es Chicharito quien necesita a la selección? Porque suena duro, pero tal vez no busca redención deportiva, sino redención emocional. Quiere cerrar su historia con dignidad. Quiere que lo recuerden como el héroe, no como el jugador que se fue por la puerta de atrás. Y en ese deseo muchos nos podemos identificar. La ruptura que lo sacudió. El romance de Chicharito con Sarah Cohan parecía una historia perfecta. Viajes, hijos y fotos familiares por todas partes. Pero detrás de las cámaras, la realidad era otra. La modelo australiana lo acusó de ausentarse emocionalmente y de ser un padre distante. El escándalo estalló en redes cuando ella insinuó que él no estaba cumpliendo con sus deberes como papá y los fans no tardaron en dividirse. Algunos lo defendieron, pero otros lo señalaron duramente y justo cuando él más necesitaba estabilidad emocional para levantar su carrera, se vio envuelto en una tormenta mediática. ¿Fue esta ruptura uno de los golpes más duros para el Chicharito? ¿O simplemente una consecuencia de un estilo de vida donde el ego ya no dejaba espacio para lo demás? Y lo más curioso es que tras esa separación, Chicharito comenzó a dar consejos en redes como si fuera experto en relaciones. ¿Lo viste? Hablando sobre el valor de las mujeres, lanzando frases motivacionales como si estuviera en modo gurú sentimental. Y uno piensa, ¿en serio? El mismo que no logró sostener su propio matrimonio ahora nos viene a decir cómo deberíamos amarnos más. No es por criticar, pero suena un poco como si alguien que siempre pierde el balón diera clases de cómo anotar goles. Y sí, todos pueden cambiar, claro que sí, pero también hay una diferencia entre evolucionar y fingir que ya lo entendiste todo mientras los errores siguen ahí, sin resolver. La ruptura con Sarah fue un momento difícil, eso está claro, pero más allá del drama, lo que muchos se preguntan es si realmente aprendió algo o solo cambió el discurso frente a cámara, porque cuando uno es figura pública, no basta con aparentar crecimiento, hay que vivirlo de verdad, porque las redes lo muestran todo y el público no olvida. El nuevo rey del gol, Chicharito versus Santi Jiménez, el duelo generacional que enciende pasiones. Hay un debate que está ardiendo como si alguien lo hubiera encendido con gasolina y luego lo hubiera dejado en manos de Twitter, Chicharito Hernández o Santiago Jiménez. ¿Quién es el verdadero 9 de México? La pregunta no es nueva, pero cada día se pone más sabrosa. Por un lado tenemos a Chicharito, el veterano con cara de niño bueno, sonrisa de comercial de cereal y una carrera llena de goles, pero también de controversias, altibajos y decisiones que muchos aún no entienden. Por el otro está el Bebote Jiménez, con ese apodo tierno pero un juego cada vez más letal, brillando en Europa y haciendo que medio país fantasee con un mundial glorioso liderado por su zurda. Y sí, mientras Santi apenas está escribiendo sus primeros capítulos, Chicharito ya tiene el libro medio cerrado, lleno de anotaciones, tachones, capítulos épicos y otros que, bueno, mejor ni releer. El máximo goleador histórico del Tri contra el chico que aún ni ha probado la presión de un mundial. ¿Injusta la comparación? ¿Tal vez? ¿Inevitable? Totalmente. Los analistas deportivos no se aguantan. Hay quienes dicen que Santi ya es más completo que Chicha a su edad, y otros se indignan con la sola idea de comparar a una promesa con una leyenda. Lo cierto es que Javier hizo goles en Champions, en Mundiales, en Inglaterra, en España, en Alemania, hasta en la MLS. Bueno, eso último no siempre ayuda al debate, pero tú entiendes lo que quiero decir. No fue un delantero cualquiera, pero tampoco fue ese ídolo perfecto. Nunca ganó un título con la selección y sus últimos años estuvieron marcados por escándalos, vetos y una desconexión emocional con el público que antes lo adoraba. Santi, en cambio, aún no carga con esas cicatrices. Es el nuevo, el fresco, el que ilusiona, pero también es el que todavía no ha enfrentado el peso real de portar el 9 en un partido de vida o muerte en un mundial. Y si bien su crecimiento ha sido meteórico, hay quienes piden que se le baje un poco la espuma al chocolate. Vamos con calma, dicen. Todavía no le toca la tormenta. Ahora bien, si a ti te preguntan, ¿a quién prefieres?
Al Chicharito que hizo llorar a los ingleses con sus goles y que nos emocionó con sus celebraciones con los ojos cerrados. O al Bebote que parece tener hielo en las venas y cada vez que pisa el área huele a gol. Es una decisión difícil, como elegir entre tu ex que te rompió el corazón pero te dio tus mejores recuerdos y ese nuevo crush que promete todo, pero aún no sabes si va a cumplir. Sea cual sea tu respuesta, una cosa es segura, el debate está más vivo que nunca y en una selección mexicana sedienta de ídolos, la competencia entre pasado y futuro puede ser justo lo que necesitamos para recuperar la esperanza. Y con eso cerramos este video, pero esto no se acaba aquí. Porque si crees que esta historia fue intensa, espera a ver lo que te tengo preparado sobre Peso Pluma, su ascenso, su fortuna, los rumores que lo rodean y un secreto que muy pocos se atreven a mencionar. ¿Te lo vas a perder? Nos vemos en el próximo video, solo aquí, en Verdades sin Máscara.